Está aquí don Ricardo Solís, es el gerente del Banco de Desarrollo Agropecuario y que fue parte del debate ayer para lograr este acuerdo, ¿entendido? ¿No? Así Buenos es. días, Sí, bienvenido. buenos días. Y también don Laurentino Nito Cortizo, panameño, preocupado por el devenir nacional, involucrado en el sector agropecuario, pero un panameño que puso un antes y un después, porque en este país no todos los días se recuerda que un ministro le diga a su jefe, el presidente, renuncio porque yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Y justamente ese tema fue la AUPSA, lo recuerdo. Correcto. Como si fuera ayer, porque para mí hay un antes y un después de ese gesto que hizo Laurentino Cortizo, es decir, como yo no estoy de acuerdo, me voy. No todos los días renuncia a la gente. ¿Cuántos años han pasado desde eso? Eso fue en diciembre del 2005, mi renuncia fue en enero del 2006. 9 años. Exactamente. Y 9 años más tarde, O sea, la UPSA sigue siendo parte del debate. Te sí explico, o si no. es correcto. O sea, el tema de la UPSA es una exigencia por parte de los Estados Unidos al gobierno de Panamá por el TLC. Esa es una realidad. Entonces, en esa época, Estados Unidos prepara una nota que termina siendo un acuerdo de las medidas sanitarias y fitosanitarias vinculadas a plantas. Entonces, ese acuerdo es producto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y en ese acuerdo, entre las cosas que se llegan y se firman, porque es firmado por Panamá, 3 ministros en ese entonces firman ese acuerdo, y Estados Unidos, allí es que nace entonces la UPSA, esta autoridad de alimentos. Pero si tú te vas, por ejemplo, al acuerdo que se firmó producto de la exigencia de Estados Unidos, tú tienes, por ejemplo, dice, Panamá no deberá requerir el registro de productos como condición para la importación o venta de cualquier producto agrícola de los Estados Unidos. En la ley no solamente habla de Estados Unidos, sino lo generaliza. Dice, Panamá reconoce adicionalmente la equivalencia del sistema sanitario y regulatorio de los Estados Unidos. O sea, nosotros a Estados Unidos. Cuando tú hablas, y le entregamos lo que usted dijo en aquel momento, nuestra soberanía alimentaria. Panamá no deberá requerir como condición para importación o venta de carne, Panamá deberá, dentro de 24 horas, a partir de que una autoridad panameña ha detenido un embarque, Panamá deberá adecuar sus leyes y regulaciones, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. En los tratados de libre comercio, la palabra clave se llama acceso. A través de ese acuerdo que es parte del TLC, y por eso es que existe esta contradicción entre el ministro Jorge Arango, un gran ministro vinculado con el sector agropecuario, y la situación del presidente de la República, porque el presidente de la República en este momento está recibiendo presión de la Embajada de Estados Unidos y está recibiendo presión de la Cámara de Comercio. Esa es una realidad. Del otro lado tienes a un ministro como Jorge Arango, que entiende lo que está pasando, porque Jorge Arango fue un hombre solidario. O sea, Jorge Arango, yo no lo conozco ahora como ministro, yo lo conozco antes de yo ser ministro. Cuando fui ministro, él fue miembro del comité consultivo, ad honorem, lo que soy yo ahora, y ahora es un ministro. O sea, él sabe lo que significa la UPSA. Por eso que él habló en la entrevista de ustedes ayer, habla del tema ese de que tenemos que tener mucho cuidado. Esto es un tratado internacional, inclusive por encima de la Constitución. Entonces, allí hay esa gran contradicción. Ahí está el documento que le estamos mostrando a los televidentes. Eso son una serie de observaciones de lo que en efecto pasó. O sea, ahí hay situaciones que ponen a Panamá en desventaja y a los productores en desventaja. Entonces, ahora, eso significa que lo que los productores estaban reclamando o están reclamando tiene asidero. Tiene asidero. El tema es el siguiente. O sea, si tú lo das desde el punto de vista político, tú ves una asamblea nacional que aprueba modificaciones a la ley de AUPSA, incluyendo el artículo 53. El artículo 53, el 54 y el 55 son el corazón de esa ley. Mira el 53. Yo te leí lo de Estados Unidos. Esta ley se pasa, esto es decreto ley. Esto se pasó en gabinete. Fue el decreto ley número 11, de 11 decreto ley. Dice así el artículo este: la importación de alimentos no requerirá de permiso, licencia o autorización previa alguna.
No obstante, la autoridad sanitaria o fitosanitaria del país de origen, o sea, del país que nos vende a nosotros el alimento, deberá emitir un certificado sanitario o fitosanitario según sea el caso, indicando que el alimento objeto de exportación cumple con los requisitos de la UPSA. Ese es el 53. Pero mira el 55. Se aceptarán como válidos certificados de libre venta o un equivalente expedido por la autoridad sanitaria del país exportador y se relevará a la UPSA de registro o certificado. ¿Cómo logra don Ricardo Solís, el ministro Arango y los productores entonces ponerse de acuerdo ayer? Porque luego que usted me da la explicación, la pregunta que le tengo que hacer es, ¿y todo esto cómo está afectando o beneficiando al productor y al consumidor, que es lo que nos debe interesar? AUPSA es una ley para favorecer las importaciones. Caramba. Autopista. ¿Qué nos dice don Ricardo Solís? Sí, nosotros ayer en realidad felizmente pudimos llegar a un acuerdo con los señores productores que nos alimentan el país y que han perdido prácticamente $1 millón y que habían frenado todo el envío de productos de las tierras altas a Panamá. Y lo que se emitió ayer fueron resoluciones, más que todo, para poder llegar a acuerdos con aduanas, por ejemplo, que la Dirección General de Aduanas pueda hacer inspecciones. Por parte del IMA también emite una resolución donde se le compre y se pueda comercializar la cebolla, porque nuestra producción es 45.000 quintales mensualmente y se tiene un inventario prácticamente de 120.000 y esto ahoga al productor nacional y de la misma manera ellos nos indican, no es la solución integral lo de la ley o las modificaciones que se están haciendo a la ley, que desde el inicio todo el sector agropecuario, o sea, desde el presidente de la República, el ministro y todos los directores que lo acompañamos, AUPSA era una entidad que estaba prácticamente zafada del sector. Pero ¿cómo resolvieron entonces ayer? Nosotros ayer pudimos llegar a un feliz acuerdo donde ellos aceptan que con estas resoluciones, donde se para la importación de cebolla hasta poderlo revisar en realidad. Por lo que yo le he escuchado a ellos, licenciado Solís, es que el asunto es un tanto perverso, porque hacen el esfuerzo por cultivar, cosechar, traer al mercado, y cuando lo van a traer al mercado, autorizan importación. Es que eso es lo que nos está asfixiando. Es que la ley de AUPSA no permite, es más, es violatorio. En un periodo de, fíjate tú, o sea, yo no estoy hablando si estoy a favor o estoy en contra, yo estoy obviamente lo que ocurre. O sea, la realidad es que desde el punto de vista legal, nadie puede, obviamente si hay un problema sanitario sí, nadie puede impedir la importación de un producto. El asunto que yo me siempre reflexiono cuando escucho a conocedores del tema como ustedes y otros más, al final de la historia y de la cadena, el consumidor, porque entonces el consumidor queda, espérate, si me están diciendo que me va a traer la cebolla o la papa de Holanda y me la pones aquí es más barata que si me la traes de Chiriquí, ¿cómo hago? Eso tampoco es cierto. Okay. El intermediario se queda con toda el diferencial. Tú no, o sea, eso de que te las pongo más barata, o sea, no existe. Mira la situación, y esto es importante. Yo sé que ustedes estuvieron manejando un tema de mucha actualidad en la mañana, pero el tema de alimentación, aquí hemos vivido nosotros 2 días donde hubo escasez y hubo problemas. Así es. O sea, nada más 2 días de unos cuantos productos. Pero fíjate tú lo que dice, o sea, la proyección a nivel mundial, FAO recién sale. Yo voy a utilizar un solo ejemplo, arroz. Para el 2030, o sea, a 14 años, la producción de arroz va a bajar a nivel mundial 25% y el precio va a aumentar 90%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa es la realidad. O sea, y aquí se ha perdido no sé cuántas hectáreas que no se están... Mientras estamos pensando en pajarito preñado, o sea, temas importantes. Fundamentales para una sociedad. Para una sociedad, o sea, estamos descuidando. Pero entonces, ¿qué consistió el acuerdo para que ya los productores sigan enviando los productos? O sea, prácticamente es este tema de la revisión de las galeras por medio de aduanas, también revisar las partes donde ellos hoy en día, prácticamente los requisitos que se tienen por parte de AUPSA eran 3 renglones, el nombre, número de cédula, para el efecto de la importación. Cualquiera puede importar. Hasta yo que no sé. En la ley vigente. Así es. Ahora, pero el acuerdo no habla de la ley específicamente. No, bueno. O sea, el acuerdo en realidad es parte
de esta revisión de la ley que se va a ¿Cómo hacer. se logra, para finalizar, ese punto de equilibrio donde, por ejemplo, el caso del aumento de la leche, que dice que es inminente, el aumento del pollo que es inminente, y los productores dicen, de ese aumento no nos toca nada? O sea, ¿cómo se logra ese equilibrio donde el productor gane, pero además incentivarlo a que siga produciendo y que sus hijos también estén en la producción? ¿Sabe dónde? ¿Cómo se logra que el consumidor tenga el precio justo y adecuado? Te voy a decir dónde. ¿Dónde y cómo? Este es un país presidencialista. O sea, el compromiso al más alto nivel, ¿dónde está? En el presidente de la República. El presidente de la República tiene, en un tema como alimento, siendo él parte, tiene raíces en el campo, apoyar al ministro de Desarrollo Agropecuario y decirle, pongamos a trabajar inmediatamente todo lo que es la cadena. O sea, sentémonos para ver desde un punto de vista racional, o sea, un consenso racional, cómo podemos llegar a acuerdos donde no le saquemos el corazón a la familia de nuestros productores de este país. Percibo en la boca de Laurentino Cortizo prácticamente un reto al presidente que asuma un papel. El presidente tiene Claro. que asumir un papel. O sea, el presidente, o sea, tú no puedes estar, como se dice, wichiwachando. O sea, tiene que asumir un papel, tiene que saber, o sea, que hay una responsabilidad internacional, tiene que saber que hay una responsabilidad nacional y tomar la determinación de decirle, vamos de frente con nuestro sector Yo siento agropecuario. que el presidente, igual que el ministro, han tomado ese papel y nos hemos sentado con los productores. Más, tenemos una reunión con el señor presidente y los productores para poder explicarle toda la cadena y de esa manera poder buscar la mejor Aquí la solución clave, en realidad. licenciado a los Río, aquí la productores. clave parece estar, porque yo vengo yendo a los productores quejándose no es ahora, desde hace no sé cuántos años atrás, y reuniones, y reuniones, y reuniones, y como que nunca se termina de un paso definitivo y decir, bueno, la ruta del Estado panameño en materia agropecuaria es por aquí. Parece que eso es lo que está haciendo falta. Y cada vez hace más crisis. Cuando yo oigo a los productores decir, es que a nuestros hijos ya no les interesa estar en la producción. Es verdad. Nos estamos enfrentando a que dentro de pocos años vamos a depender todo de la importación. Si los hijos de los productores no quieren estar involucrados en la producción agropecuaria, dentro de poco el campo va a quedar inhóspito. El campo y la sociedad vamos a quedar a expensa de ¿De quién nos provee? quién nos pueda vender. Y ya nos dice toda la información que los principales granos, por ejemplo, van a decaer en los próximos 15 años de un 25 a un 30% su producción, pero los precios van a aumentar de 90 a 100%. O sea, eso es un tema bien delicado. Entonces, ayer se sentaron las bases para un acuerdo, los Así productores van a seguir enviando el producto. Van a enviar el producto y de igual manera sin vamos a ánimo de sentarnos, comprometerlo. Más o menos en cuánto tiempo ustedes calculan que podrán producir o materializar la reforma a la ley que fuera necesaria y demás. Bueno, ya la ley, tal como dice Donito, fue aprobada por la Asamblea Legislativa, fue enviada al señor presidente, la está revisando. El director de AUXA en estos momentos se encuentra a nivel de Bruselas viendo este tema, qué impactos tiene. ¿Dónde está? Podernos, en Bruselas, Bruselas. correcto, para poder sentarnos igual con el señor presidente, con el señor ministro, los productores, la Cámara, y Bueno. poder buscar un entendimiento. Aquí no se le ha dado la espalda a ningún sector, lo que hemos hecho de una manera abierta y de una forma responsable, ¿no? Ahora, la Asamblea, desde el punto de vista político, le ha tirado un tremendo saco de papa caliente al presidente. ¿Así? O sea, ahí cuando yo vi que pasó eso, yo digo, ¿y dónde está la coordinación de Ejecutivo con el Legislativo? Coordinación, no subordinación, así ¿eh? es. Sí, no, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Oiga, precisamente nuestros amigos televidentes reaccionaron a través de la cuenta de Twitter sobre este tema. Raúl Javier, por ejemplo, dijo, gobierno anterior nos vendió cuentos de hadas que de importando bajarían los precios y solo benefició a importadores, dice Raúl Javier. Otro televidente, Hermes Rodríguez Juan, dice, responsables son todos los gobiernos que prometen ayuda al agro y no cumplen, y todos los panameños que lo permitimos. Y finalmente, pues no puedo leer más por razones de tiempo, Dorina Cárdenas, los productores, vendedores y MIDA son responsables. Miren la infraestructura del mercado de abasto, ningún gobierno hace nada. Son tres de la cantidad de reacciones que hemos recibido con nuestros televidentes. Antes de ir al segmento de deporte, Donito Ortiz, usted fue presidente de la Asamblea y fue diputado en varios periodos. ¿Qué opinión le merece que el Contralor haya mandado a parar los sueldos de los emolumentos de los suplentes que están emplanillados en el gobierno? Lo correcto. Lo Es correcto, sí, ¿está de por acuerdo? supuesto, sí.